Esta, enso- esta ensoñación que vamos a hacer es para vencer el miedo, las dudas y dos, el deseo por querer saber todo y nada a la vez. ¿Por qué? Porque muchos nos vamos a ir con ese en ese camino, ¿no? Que queremos saberlo todo, pero a veces hay cosas para aprender que necesitan su tiempo, su espacio, ¿verdad? Pero también nos lleva a esa verdad que le llamamos nosotros su edad. La edad precisa que necesitamos para poder aprender y comprender esta sabiduría. Hace ratito, digo hace ratito porque precisamente me decía un hermanito, oiga, yo a esta hora empiezo a percibir mucha sabiduría, cosa que hace 15 años, cosa que hace 15 años, ahorita él tiene 55 años. Entonces, hace 15 años yo nada de esto podía yo percibir. Le digo, bueno, depende mucho del tiempo y la edad que estás practicando ciertas cosas para lograr tus objetivos. Y bueno, el día de hoy, Oguinemilistli Mictlampa, el día de hoy vamos a marcar, por ahí si tienen algún carboncito para prender el fuego, lo vamos a necesitar, hay que tenerlo listo, porque es con el que vamos a ir marcando, poniendo huella al viajar hacia el Mictlampa. El día de hoy vamos a asegurar nuestro viaje al Mictlampa. Momostilistli, miedo. Tenemos que dejar morir el miedo el día de hoy. Al marcar esta parte en el Mictlampa, en el ensueño, al querer marcar nuestro territorio, vamos a encontrar resistencia de otras energías. Por lo tanto, vamos a necesitar nuestro collar del tecuani, pero también vamos a necesitar nuestras nuestras herramientas de protección, hermanitos. Entonces, tengamos listo, si queremos hacer la ensoñación el día de hoy, hay que tener listo todas nuestras herramientas, ¿sí? Nuestra máscara, sí, hay que tenerlo listo nuestra máscara. Ah, por cierto, la máscara de la hermanita ya lo tenemos. Primero el gran Padre Universo, este sábado ya estaríamos en México para entregarlo y cumplir con la encomienda, ¿no? Bueno, hermanito, entonces seguimos. Nos dice Tolkahkayawali, como la palabra que engaña, la duda. Yo estoy seguro que al momento de querer hacer esto, es que sí, me meto en ese ensueño y si traigo para acá ciertas situaciones, ciertas vivencias, ciertas cosas que no quisiera, bueno, para eso está el baño con sal, para eso están las protecciones con ajo, con el polvito que ya aprendimos a elaborarlo. Cascayawalistli, tlailehuilistli, como el engaño del deseo, el deseo de que engaña o distrae, porque también distrae ese engaño. Nos engañan que nos engaña la mente, a veces también el corazón de ciertas cosas, ciertas satisfacciones que nosotros no, no quisiéramos tener, ¿no? Para ello, para ello, hermanitos, en la próxima sesión vamos a profundizar sobre nuestros miedos, porque si conocemos nuestros miedos, podremos atacarlos.
podremos vencerlos, podremos controlarlos, ¿sí? Vencer ese miedo. Para ello, el día de hoy, vamos a conectar con nuestro Nahual. Hasta esta sesión, ya debemos de saber cuál es ese Nahual que nosotros queremos y tenemos, ¿sí? Y si no, pues busquemos en nuestro tonal, ahí debe de venir en nuestro Nahual. Conectar con nuestro Nahual. El día de hoy, todos vamos a conectar con este ave que ustedes ven en esta imagen. ¿Qué es? Algunos le dicen cuervo, nosotros lo conocemos más como tzanatl, el zanate, es de la misma familia. Es uno de los aves que tiene mucha memoria. Por eso los abuelos para practicar, para inicio, se intenciona que él sea el primero con quien viajemos. Sí. En los Amosti se menciona muy poco de él, pero es un ave de muchísima memoria, te reconoce y reconoce los lugares, las personas, los espacios en donde él haya estado o haya vivido. Incluso dentro del trabajo, los abuelitos lo utilizan para recordar vidas pasadas, para conectar sabiduría ancestral con la actual. Y eso les ayuda a que podamos vivir en esta armonía. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a intencionar viajar a través de este ave. Además, aunque lo parece como un ave muy negativo, es un ave muy poderoso y muy protector, ¿sí? Él es muy protector. Por lo tanto, nosotros vamos a intencionar de que este ave sea el protector, el que proteja nuestro cuerpo físico, mental, intelectual, pero sobre todo nuestra energía en ese mundo onírico. ¿Por qué decidimos o por qué deciden los abuelitos para estas prácticas un ave y no un ocelote? Bueno, es que él puede volar y una de sus cualidades que él puede vivir en la soledad, pero también en parvada. Por eso el día de hoy vamos a ir juntos a ese viaje. Nos vamos a acompañar, tanto como yo, como ustedes. A la vez decirles que que no voy solo, voy con tres abuelitos. Siempre no me han acompañado ellos dos, pero hoy vamos a ir tres. Incluso el tercero que incluimos, el tercer abuelito que incluimos, que llamamos justamente ayer, fui a visitarlos y pedirles, él trabaja mucho esta energía de manera presencial con los practicantes que se recién inician, ¿no? Los del cuarto círculo. Entonces yo le pedí que el día de hoy pudiera acompañarnos. Dice, sí, con gusto. ¿A qué horas? A las 3 iniciamos nuestra sesión, pero el ensueño lo vamos a hacer a las 4. Perfecto. Yo ahí estaré. No. Así es que siéntanse en confianza, siéntanse protegidos y si no, ya saben el silbido y nosotros vamos a rescatarlos. Vamos a estar con ustedes. Protéjanse. Si no se sienten seguros o no tienen sus protecciones, como que su collar de obsidiana, su ajo las manos, su ejercicio de protección de su aura, si no se sienten o no se protegen, no lo hagan.
¿sí? Porque lejos de ayudarles, los vamos a perjudicar. Mejor prepárense, ¿sí? Hagamos nuestras plegarias. La plegaria llave es de Nomat Canehuatl, ¿verdad? Las plegarias a los 9 señores de la noche, la plegaria nuestra, porque ya debemos de crear nuestra propia plegaria, y si no, pues me mandan su texto y lo traducimos, y si no, ustedes mismos lo pueden crear. Vencer nuestra soledad. A veces creemos el hecho de estar solos es que estamos desprotegidos, que no tenemos a nadie. La soledad, el estar solo, el ensoñar a veces solo tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque vas donde tú quieras. Vas con propósito, de acuerdo. Pero cuando vas en equipo, como hoy lo vamos a hacer en Parvada, como hoy lo vamos a hacer en Parvada, pues tenemos que seguir al equipo. Hoy los vamos a guiar de esa manera. Hoy en la noche, en la madrugada. Pero pueden decir, a lo mejor el viernes yo lo quiero hacer solo. Solo avísenos para que estemos al tanto de ustedes, ¿sí? Porque si ustedes no avisan, no podremos estar al tanto de ustedes, ¿sí? Bueno, vencer nuestra soledad para analizar nuestros poderes. Esto es importante, hermanito. Esto es importante. A veces nos da miedo estar solos, como les digo. También es un miedo. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no lo hago como me dijeron? ¿Y si me meto en un lío? ¿Y si el miedo? Siempre a veces es el miedo. No es malo estar solo, trabajar solo, hermanitos. ¿Por qué? Porque ahí nos autodescubrimos qué tan fuertes somos para vencer nuestro yaut. Por eso yo les decía, Nehua, Nehua, ni Yao y mi tonal, mi Yaocelo. Porque al momento de decirlo yo me empodero, yo me revisto de esa energía, de ese poder. ¿Sí? Bueno, viaja al Mictlámpac para conectarte con tu Xoloitzcuintli. Cada uno de nosotros tenemos un Xoloitzcuintli y vamos a ir en este viaje a traer, a vivir esa primera conexión con nuestro Xoloitzcuintli o con nuestro Itzcuintli. Xolotl, nuestra energía canina que nos va a ayudar en la guía, a guiarnos. Pero ¿cómo? Tal vez a esta edad vamos a recordar el perrito que hayamos tenido. Por ejemplo, uno de los perritos que conecté yo mucho con él, hace como 20 años, teníamos un perrito que le llamamos Ajcomalacotl. ¿Qué es Ajcomalacotl? Es remolino. Y le llamamos Malacotl, ya no Ajco, sino que ya nada más como Malacotl. Porque es uno de los perritos que donde quiera que llegaba, daba un círculo, como si marcara el territorio, ya después llegaba al centro y se acostaba. Que claro, todos al acostarse le dan vueltas y vueltas, pero él primero marcaba el territorio. Y todavía vivía mi papá, creía él, dice, es que él marca el territorio, sella su territorio y sella el lugar donde tú estás para protegerte. Marca, dice, este territorio es mío y de aquí nadie entra, nadie sale sin mi consentimiento. Entonces, vamos a recordar el perrito que hayamos tenido nosotros de mascota.
Ah, pues es que yo no he tenido, pero tengo ahorita un perrito. Ah, bueno, con ese vamos a trabajar. ¿Por qué un perrito y por qué no un gatito? Porque un perrito es más leal, es más amoroso que un gatito. Un gatito también, pero te cuesta más trabajo hacer que esté a tu servicio. Entonces hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque es el primero, de acuerdo a la creencia, es el primero que nos ayuda a cruzar hacia el Mictlampa. Recuerden que son 9 niveles para viajar al Mictlampa. Entonces, él siempre está al pendiente para cruzarnos a ese mundo, ¿sí? Yo sé que a veces unos viven en algún departamento, en algún lugar donde no les permiten tener este tipo de animalitos. Pero si tuvieran la oportunidad, traten de conectar con este canino ahorita en su vida actual, porque él, muchas de las cosas que queremos aprender con ellos, está aquí, ¿sí? Está aquí. Ellos son los que nos conectan. Si ustedes se han dado cuenta, si el perrito duerme cerca de nosotros, él por lo general no duerme. Está muy al pendiente, te despiertas y ya viene también ahí contigo. ¿Por qué? Porque son los que nos protegen, son los que nos cuidan en la noche, ¿sí? Aunque a veces nos molestamos con ellos, en el día están durmiendo. ¿Por qué? Porque en el día recuperan un poco de este descanso, porque en la noche parte de su mente está despierto, parte de su olfato está despierto para percibir todo esto. Así tenemos nosotros ahorita el perrito blanco, el perro sabrio. Él, cada vez que te levantas, él se levanta, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Él dice, aquí estoy, yo no te dejo, yo te cuido y te protejo, porque es la lealtad. Por eso es muy bonito tenerlos, porque no con esto les digo, no, pues sí es que te debemos de tener, no, pero si tuvieran la oportunidad de una mascota, eso nos ayuda a conectarnos con él, ¿sí? Algunos pueden decir, yo mejor un ave, también se puede, ¿sí? Como el día de hoy vamos a trabajar con el ave que vemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a viajar al Mictlampa. Tenemos que conectar con nuestro Xoloitzcuintle. Él, ¿por qué le ponemos poner Xoloitzcuintle? Porque tenemos que transformarnos y trabajar con su energía. Y al trabajar con su energía, ojo, debemos de ser leales a lo que estamos queriendo ir a obtener allá. Vamos a ser leales con la protección de nosotros y de los demás. Esto es crear una hermandad realmente, ¿sí? Y bueno, vencer las dudas. Híjole, la duda, hermanitos, es uno de las energías que debemos de vencer, ¿sí? Vencer las dudas de nuestro poder, porque dudamos mucho. Decimos que queremos y que sabemos que tenemos ese poder, pero nos hacen dudar. Y si logro desarrollar este poder, esta cualidad, y si me perjudica, y si no resulta como yo lo quiero, ojo, tenemos que entender que esto se desarrolla con la práctica. Espero que hasta ahorita ustedes ya están practicando sanarse con las manos, liberarse la energía, compartir esto que ustedes tienen, hacer su propia medicina limpiando su yolisco, sanando su aura. Todo eso se aprende practicando. Y al practicar, la primera medicina para la duda es la práctica.
Y si yo no soy hombre o mujer medicina, a ver, ¿por qué no lo pones en práctica? Ahí tendrás tus resultados. Híjole, pero no sé conectarme con la luna. Hay muchas teorías, que la luna es artificial, que la luna es un, un lugar, un estacionamiento, un campamento extraterrestre y todo eso. Sí, hay muchas teorías, pero afecta a nuestro vibrar. Sí, sí lo afecta. Sí. ¿Nos trae Tetzahualiste, nos trae presagio? Sí. Y todo esto está presente. Y todo esto los que hacen el tejido de esta red de conexión y de control, lo saben. Ellos mismos son los que tejen teorías que hacen que la luna y el sol hacen que la luna y el sol dudemos de su poder, porque es control. Porque el día que nosotros podamos conectar, vibrar con la luz de la luna, con la oscuridad de la luna, con el calor y la luz del sol y con la oscuridad del sol, podremos manejar nuestros patrones de comportamiento, de aprendizaje, de transformación, de control, pero sobre todo de sanación, sanar. Ellos no les conviene que nosotros sepamos todo eso. Ellos les conviene que nosotros sigamos cegados y controlados para su beneficio de ellos. Hay una cosa muy importante, la edad. Nos preocupa mucho llegar a una edad ya madura, pudiéramos decir. Uy, yo no quiero envejecer, yo no. Pero si supiéramos que aquí, muchas veces envejecemos no teniendo la edad que tenemos. Y lo triste es envejecer sin sabiduría. Y lo triste es creer que aquí y el cuerpo físico solo envejece. No es cierto. Eso no es cierto, hermanitos. Nosotros tengamos la edad que tengamos, debemos de entender que la juventud y la edad madura o la vejez podremos vivirlos a la par, los dos juntos, como la luz y la oscuridad, porque es una de las dudas que tenemos. Es que no he vivido mis 5 danzas de luna, es que yo no he hecho 5 búsquedas de poder o de conocimiento o de sabiduría. Es que no he llegado al nivel que yo quisiera llegar. A ver, estamos donde debemos de estar. Sabemos lo que debemos de saber. Mucho o poco que sabemos nos debe de ayudar a empoderarnos. ¿Sí? Por eso me gustó esta imagen que les muestro ahorita, ¿verdad? De una abuelita que es joven y anciana a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos juventud a pesar de que la edad que tengamos para poder disfrutar de la vida y poder tejer. Pero también necesitamos
esa sabiduría ancestral de nuestras vidas pasadas para poder fluir en este vibrar. Y es un gran manantial de sabiduría que tiene nuestro existir. Este somos nosotros, en la parte femenina. Por eso nos ponen la luna, lo joven y lo anciana, ¿no? Esa parte que debemos de comprender para vencer nuestras dudas. Vencer las dudas de nuestro poder y tener presente nuestro collar de poder. ¿Y cuál es ese collar de poder? Aquí está, hermanitos, miren. Ustedes pueden ver en el tocadito de esta mujer, tiene cráneos humanos. Y no quiere decir que hay que matar humanos, hay que ponernos, no, 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 no. Nos habla de manera metafórica, nos dice, aquí tienes a tus ancestros, ahí están, solo debes de traerlos presente, darles vida en tu mente para que te vayan guiando. Ojo, aquí sí debemos de saber qué queremos, qué les estamos pidiendo, porque ellos tienen los dos. Les decía yo, en alguna de nuestras vidas manejamos la energía para hacer daño. Cuando viajemos ahorita no le vamos a decir, no, dame todo lo que tienes. No, hay que ser específicos. Abuelitos, ayúdenme, enséñeme, deme la posibilidad de obtener la sabiduría para sanar, la sabiduría para aprender, la sabiduría para crear en mi proyecto de vida. Deme el poder de poder sanar y curarme a mí mismo y después sanar a los demás. Que cuando yo esté aquí sanando con el poposhkomil, con las manos, con las hierbitas, dícteme, ¿qué más puedo yo hacer? Por eso yo cuando les digo, vamos a hacer esta sanación, pero ustedes le pueden poner su toque personal, ¿sí? Y vamos a trabajar a vencer los miedos de utilizar la máscara con la que trabajamos, ¿no? Con lo que contamos. ¿Y cuál es esa máscara? Todos tenemos una máscara. ¿Cuál? Tenemos todos una máscara. ¿Qué es este? Esta es la máscara. Esta es una máscara, ¿sí? Y el poder de una máscara nos lleva al mundo que queremos vivir. ¿Se acuerdan de esta máscara? ¿Mm? Es una máscara. La máscara de estar enojado, la máscara de estar feliz, la máscara de ser muy serio. Esas son máscaras. ¿Y qué máscara queremos llevar para el Mixlampa? No vamos a ir enojados, no vamos a ir exigiendo, no. Vamos a llevar la máscara de ese personaje tranquilo, seguro de lo que quiere. Ese sí es muy importante, hermanito. No dudar. Se me presenta una oportunidad de conectarme con alguna energía, con Mictlantecutli o Mictlancihuatl. Híjole, es que yo quisiera. No, 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 no. Yo le vengo a pedir de manera respetuosa, ayúdame, ayúdeme a encontrar aquí, aquí y aquí el poder de crear la sanación. A encontrar, ¿eh? La palabra clave, ayúdeme a encontrar aquí. No vayamos y digamos, deme el poder de sanar. Ese es otro tipo de acto, ¿eh?
que a veces es mucho más rápido, sí, pero implica un pago, lo que comúnmente le llamamos pacto. ¿Por qué? Porque tú pides que te den lo que ella tiene o lo que él tiene, que te dé. Pero cuando le dices, ayúdame a encontrarlo aquí, aquí y aquí y aquí. Esto, a encontrarlo en mi sabiduría ancestral, a encontrarlo en el corazón, a encontrarlo en mi cuerpo y a encontrarlo en mi espíritu. Eso es mucho más factible decirlo a decirle, deme, de que sí te lo puede dar, ¿eh? Sí te lo da, pero hay un pago que tú le tienes que dar a él. Y eso, y eso, hermanitos, ya depende de ustedes, ya depende de nosotros. A eso lo que comúnmente le llamamos, estás haciendo un pacto. Y un pacto siempre te va a pedir más y más y más, porque tú vas a ir desarrollando esa cualidad. Entre más lo desarrolles, entre más lo apliques, te va a pedir mayor el pago. Y yo le sugeriría que no le deme, no, ayúdame a encontrar. Va a tardar más, nos va a costar más, sí, pero es mejor. ¿Por qué? Porque no vas a estar atado a esa energía en decir, ahora págame, te pido esto, te pido lo otro. Sí, eso es muy importante. Ahora, seleccionar las herramientas de poder a utilizar en mi caminar, Nahual. Aquí sí es súper importante ya en este nivel número 10. Tenemos que ya utilizar una herramienta que sea un contenedor de poder, de luz, de energía para sanar, para guiarnos y, ¿por qué no?, para defendernos. Porque no es, yo no los voy a romantizar este camino, que este camino es pura luz, puro amor. No es cierto. Esto no es así. Sí. Hay gente, hay energías que no quieren que avancemos. En verdad, hay abuelos del círculo en el que estoy, no quiere que este grupo, que este equipo, que esta hermandad florezca. ¿Por qué? Es el ego. Aún no han vencido el ego. Uno. Dos, aunque parezca que no es cierto, no quieren que otros vivan, vivan con esta sabiduría. Tres, pero también lo utilizan, lo camuflajean. No queremos que ellos sufran lo que es este camino. Les digo, pero ellos están dispuestos a vivirlo, sí, pero no deberías de dárselos. ¿Por qué? Porque no llevan nuestro linaje, porque aún hay abuelos que hablan del linaje. Les digo, bueno, llevan nuestro linaje, quiéranse o no, llevan la sangre de los ancestros. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchos tenemos esas dudas. Es que mi abuelo, no sé, no lo conocí. Yo no sé nada de esto. Para mí este es nuevo. Tranquilos, tranquilos. Vamos a hacerlo. Hay que tomar la fuerza de voluntad como bandera y hay que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos,
menos los demás nos van a querer apoyar. Por eso les decía yo, tenemos nada más a 3 abuelos que están dispuestos y que están puestos para apoyarnos en este camino. Oye, pero si de 20 del círculo que tú estás, así es, solamente 3 están dispuestos a seguir. ¿Y los demás qué? Bueno, los demás solamente de palabra, te apoyo, cuenta conmigo, pero ya en los hechos no lo hacen, no lo hacen. Por eso les digo, tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Más vale tener esos 3 aliados y trabajando juntos con su servidor 4 a tener un montón de disque aliados y que después no nos quieran respaldar. Lo mismo les digo a ustedes. Tienen que empoderarse para trabajar. Ahora, este bastón puede ser un bastón que ustedes tengan, puede ser que sea el collar, un cuchillo, un objeto personal que sirva de contenedor de energía. ¿Sí? Si yo quiero ensoñar y quiero llevar mi bastón, lo pongo a mi lado, porque ese va a ser mi herramienta de defensa. No, pues yo quiero un collar bueno, ese va a ser tu herramienta donde vas a guardar todo tu poder y con eso protegerte, proteger a los demás, pero de ahí resguardar esa energía. ¿Y por qué no en mi cuerpo? No, no en nuestro cuerpo, no. ¿Por qué? Porque hay energías, que hay poderes que si los pones en tu cuerpo, los resguardas en tu cuerpo, en tu mente o en tu corazón, en alguna parte en tus manos, quieren fluir. La energía siempre quiere fluir. Por eso debe de ser en un bastón, en un collar, un cuchillo, en un mixcuamecat, pero debemos de tenerlo ahí. Debemos de seleccionarlo. Incluso en un atecocoli podemos resguardarlo ahí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando necesitemos sanar, le hablamos, ayúdeme a sanar. O mi collar, ayúdame a sanar. ¿Sí? Y transmutamos esa energía para sanar a la otra persona. Si lo transmutamos en nuestro cuerpo, puede que nos haga daño. ¿Sí? Ese es el poder que debemos de crear. ¿Sí? Y entender la ciclicidad de la vida. ¿Sí? ¿Por qué, hermanitos? Cuando iniciamos este proyecto de las prácticas nahuálicas, de la primera práctica nahuálica hasta ahorita, empezamos muchos. Yo me acuerdo que empezamos cerca de 25 y ahorita nos quedamos 16 hermanitos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es todo un proceso. Así como iniciamos hasta este punto, muchos de nosotros ya tenemos más, hay un bagaje más de aprendizaje. Entonces, hay que entender que cada vez que avancemos debemos de tener mayor experiencia, mayor sabiduría, pero entender de que no somos los mismos, estamos avanzando, ¿sí? Y nuestro mejor maestro somos nosotros. Por eso yo siempre les he dicho, yo quiero a maestros, alumnos y seguidores, no, porque un alumno, un seguidor, siempre va a estar esperando.
Lo que diga mi maestro, lo voy a hacer. Lo que diga mi guía, lo voy a hacer. A ver, tienen que hacer esto. Las manos deben de estar unidos así. Y si no lo hice así, no está bien. No, no está bien. Cuando es un maestro, uno mismo dice, a ver, a mí así no me funciona. Me funciona mejor así. Y me siento más empoderado. Y no necesito estarle diciendo, maestro, yo lo hago así, pero usted dice que es así. A mí me funciona empoderarme así. Adelante. Si te funciona, qué bueno. A eso le entender la ciclicidad de la vida, de comprenderlo. El deseo o codicia. Ojo, muchos de nosotros, me incluyo, me identifico con este deseo. Deseo o codicia de la acumulación material y espiritual. Es bonito aceptarlo, sí. Duele y cuesta mucho decir, sí, ese soy yo. Sí, porque sabe, luego yo, cuando no entendía esta parte, no había hecho esta práctica. ¿Saben qué quería? Híjole. Porque hay algunos hermanitos, hay algunos abuelitos dicen, yo tengo un monolito acá de Tezcatlipoca, por ejemplo. Me fascina mucho lo de Tezcatlipoca. Entonces, te lo voy a dar. Y este tiene mucho poder. Sí, 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 tráemelo. Oyes, yo encontré una pipa de barro para fumar, no para inhalar el humo, para fumar, para fumar el tabaquito. Sí, sí, tráemelo, pero te va a costar tanto. Sí, 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 lo quiero. Oyes, encontré un bastón de un abuelo. ¿Lo quieres? Sí, pero te va a costar tanto. Sí, tráemelo. A eso le llamamos nosotros el deseo o codicia material de poder. ¿Sí? Queremos, véngase para acá, todos los monolitos, todos las medicinas, todo que venga para acá. ¿Es bueno? Es bueno tenerlos, sí. Es bueno tener mi bastón, sí. Pero empoderar mi bastón como mi poder de acumulación de energía, sí. Pero ya encontré, mira, ese bastón está más bonito. También lo voy a adquirir. Pero mira ese bastón. Pues tengo mis moneditas. Compro también ese bastón. Mira ese bastón también. Y al rato tenemos como 5 o 10 bastones ahí. Y ninguno lo empoderamos. A lo que voy o lo que les quiero decir, que lo que hagamos, pues tengámonos confianza de decir, con este voy a trabajar. Pero va a haber un momento que se puede quebrar ese bastón como es de madera. No pasa nada, lo transmutamos al abuelito fuego y nuevamente trabajamos con otro bastón o con otro collar o con otro ishkuamecat o con otro atecocoli, poposhkomil, ¿sí? Acumulación espiritual, ¿no? Bueno, voy a estudiar con el maestro Yao, pero voy a estudiar con un hermano Wixárika, con un hermano Maya, con un hermano Otomí, con un hermano Purépecha. A eso le llamamos nosotros deseo o codicia espiritual. Y no les quiero decir que eso es malo, claro que es bueno, pero ¿por qué no estudiamos con uno, después con otro, después con otro y hacemos nuestra propia sabiduría? Pero vamos uno por uno, uno por uno. ¿Por qué? Porque si empezamos a estudiar con el maestro, con otro guía, con otro hermano, al ratito
nos confundimos y no aplicamos ni uno ni el otro, porque estoy seguro que con uno de ellos es voy donde voy a tener más afinidad. Y bueno, si tengo mayor afinidad con este maestro, pues desarrollo mis potencialidades con todo ello. Los demás no los puedo desarrollar ese poder. Sí, aprender de ellos, sí, pero nos va a costar más, porque no aprendemos con el que se nos facilita más y después con los que quieran ustedes, ¿no? Nadie nos va a limitar. Eso sí, yo quiero que lo tengan en mente esto. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de limitarnos, de decir, tú tienes que aprender solo conmigo. Si tú no aprendes conmigo, no vas a poder hacer nada, ni vas a poder ser nadie. Eso es mentira, eso es mentira. Y yo muchos hermanitos les he dicho, si crees que en esta hermandad ya aprendiste lo que querías aprender y ahora quieres aprender con otro círculo, con otra hermandad, cuídate mucho, hermanito. Cuentas con nosotros. Ve y aprende. Cuando gustes regresar, aquí está tu hogar. Aquí estamos para protegernos, para protegerte. ¿Sí? Anhelar mucha sabiduría sin aplicarla en nuestra vida cotidiana. Este es el deseo. Quiero saber de tal cultura, quiero saber Es bueno saber de otras culturas, sí, para hacer esta comparación. Cómo coinciden en muchas cosas, si no es que en todas, pero me enfoco en uno. Si hoy quiero estudiar la filosofía y sabiduría nahuaca, dentro de unos años quiero estudiar la sabiduría oriental, por ejemplo, que está hermosísimo también, el shintoísmo, el budismo, el islamismo, por ejemplo, del Islam, la misma Biblia católica. Estudiarlo con una mente abierta es otra cosa, se comprende diferente, ¿sí? ¿Lo podemos hacer? Sí, hermanitos. Todo es bueno que alimente nuestra mente, pero no es bueno que encadene nuestra mente, que diga, esto es la verdad absoluta y lo que tú pienses y lo que tú decidas no lo vale. ¿Sí? Eso sí no debemos de hacer. Hay algo que yo les pediría que no lo apliquen, hermanitos, porque las consecuencias a veces son muy desagradables, por no decirlo con otras palabras, desagradables. Obstaculizar el sendero de los demás. No lo hagamos, por favor, no lo hagamos. Duele mucho cuando te lo dicen, cuando nos lo dicen a nosotros. Obstaculizar el sendero de los demás. Y a veces nos encanta hacer eso. Nuestro ego. Yo ya hice tantas prácticas, yo ya estudié tantas cosas. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Tú no vas a llegar a ningún lado. Hay que eliminar eso en nuestro vocabulario, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Hay que eliminar eso. Cuando nos diga alguien, oiga, yo también quiero aprender, yo quisiera, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Estoy seguro que sí lo vas a lograr, ¿sí? Eso enaltece, eso alimenta tu corazón humilde. Pero también lo otro alimenta así tu ego. ¿Tú cuándo? Tú no sabes, ni siquiera sabes hablar náhuatl. ¿Cómo quieres aprender esto? Esto no es para ti. Tú eres hablante de la lengua náhuatl, otomí, maya, chontal. ¿Hablas?
No, pues no, no, no vas a comprender, no lo hagas, no es para ti. Esta sabiduría no es para todos, y menos para ti. Tú eres una persona que veo, te veo que eres una persona muy miedosa, no lo vas a lograr, no hay que hacer eso. O tú no traes linaje de aquellos grandes abuelos. Yo sí, ¿eh? Mira, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy esto, yo soy esto, y esto. Y hasta de lo que no soy, con tal de ponerle una piedra a un hermanito. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque quieras o no, se te regresa lo triple. Y si no es que más. ¿Sí? Saber seleccionar las herramientas y las energías a pedir. Por favor, en esta ensoñación, ya casi nos vamos a la ensoñación, hay que saber pedir. ¿Qué es lo que tengan en mente lo que realmente quieren? Sanar, conocer, vibrar. ¿Qué es lo que quieren? Poder, ¿por qué no? Poder para sanar, poder de ver para ver a los demás, leer la mente de los demás, ¿se puede? Sí, hay que pedirlo, pero hay que saber qué es lo que estamos pidiendo. No decir, híjole, ¿qué? Lo que usted me quiera dar, aquí no es lo que usted me quiera dar, es lo que usted me quiera ayudar a empoderar en mí. Porque si ustedes le dicen a la energía o las energías de allá, lo que usted me quiera dar, ahí te va la maldad, practícalo allá. No, vengo para que usted me ayude a encontrar cómo sanar a mis hermanos, cómo empoderar a mis hermanos, cómo iluminar mi vida para entender esta espiritualidad. No me des, no le digan dame, no, ayúdame a encontrar. Te agradezco por todo lo que me has dado y lo que no me has dado, pero ayúdame a encontrar esa, ese poder que yo necesito. ¿Sí? Muy bien. Seleccionar los sueños que nos hayan regalado en la ensoñación. Después de la ensoñación, vamos a seleccionar. Esto lo tengo que analizar como si fueran imágenes, como pasajes de ese sueño. Hay sueños muy hermosos y hay sueños que decimos, este no, lo elimino. Este sí, lo conservo, lo resguardo para analizar su mensaje. Pero este que no me gusta, también me gustaría analizarlo. Bueno, soñé esto, soñé el otro. Tengo que analizar, interpretar el mensaje que me están dando. Eso ya debe de ser una práctica cotidiana de nosotros. Unir el proyecto o proyectos para lograr nuestros objetivos. Tenemos que vincular, unir. En mi proyecto tengo esto, pero en mi proyecto espiritual tengo esto, en mi proyecto energético tengo este proyecto. Ahora, ¿cómo podemos tejer este petate y hacer un solo proyecto y trabajar en ello por estos 4 años? Por eso nos estamos preparando con esto. Pidámosle a los grandes abuelos de Mictlampa. Vamos a pedirle que nos ayuden a empoderar este proyecto, a que nos ayuden a encontrar las respuestas aquí y aquí en conexión con ellos. Les vuelvo a repetir, no pidamos dame, no, ayúdame a encontrar aquí. Pero si lo quieren hacer, dame, adelante, pero implica más trabajo. Tenemos, por ejemplo, Mictlantecutli. Vamos a pedirle el Señor del descanso, transmutación, transformación de la energía. Podemos llevarle a Él o a ellos esa transformación, pedirle que nos ayuden a encontrar esa transformación. Sí, hay que pedirle, ¿no?
Mictlancihuatl. Aquí me faltó. Mictlancihuatl, no es Mictlancihuatl. Mictlán. Es Mictlancihuatl, la energía femenina de medicina y ayuda que nos ayude a eliminar la energía negativa. Ellos dos nos están esperando regresar a ese hogar, porque ahí está nuestro verdadero hogar, el Mictlampa, ¿no? Nosotros nos aferramos aquí, pero donde tenemos que llegar es allá, ¿sí? Si se acuerdan la, esta leyenda de Quetzalcóatl, que fue por los huesos, pero hizo un convenio con Mictlantecutli. Te doy los huesos, haz la humanidad, forma la humanidad. Pero estos huesos regresan acá, a este lugar. Aquí está su hogar, ¿no? Y entonces debemos de comprender que Mictlantecutli y Mictlancihuatl son las dos energías que resguardan en ese lugar y hay que pedirle a ellos, a nuestros ancestros, todo esto que nosotros necesitamos. Vencer nuestros miedos, vencer nuestras dudas, vencer nuestros deseos, porque muchos de nosotros tenemos el deseo de poder, de tener más de lo que necesitamos. ¿Sí? Y bueno, también entender, hermanitos, permíteme, ahí. Entender que en Mictlampa somos de esta manera. En Mictlampa podremos vernos de esta manera. Todo desolado, todo contaminado y nosotros vernos de esta manera, de una energía hermosa. Podemos ver todo lo malo que podemos decirlo, ¿no? Toda la energía negativa, pero, pero no es tan así. Es un lugar de paz, es un lugar donde tenemos que entender que vamos a llegar, es nuestro hogar, que vamos también a vivir un proceso, sí, pero no nos sintamos así tan solos, porque vamos a ir en parvada trabajando con la energía de de Tzanatl, de Cacalotl, ¿no? A pesar de que pareciera que es un ave no tan amorosa, pero, pero es el ave más con el que podemos conectar más rápido. Y lo importante es de que él tiene mucha memoria. Él nos va a ayudar a encontrar esa memoria, a resguardar esa sabiduría que nos den en este viaje, ¿sí? Inclusive él está como uno de los volátiles en los señores del día, ¿sí? Bien, hermanitos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Y si no, vámonos a la ensoñación. Ya son las 4, porque le dijimos al abuelito que a las 4 tenemos que hacerlo el día de hoy. ¿Sí? De mi parte sería todo. Pues vámonos a la ensoñación, los que lo vayamos a hacer y los que no, como les digo, avísenos para que podamos hacerlo y acompañarlos, no dejarlos solos, ¿verdad? Timoitas que no nos vemos en la ensoñación. Vamos a ir en familia, en hermandad. ¿Qué más? ¿Qué más, Mashtiani, ¿Qué más? Tlazocamati? Ahí nos vemos. Azacamati, Atimo ¿Qué se mate, ubican. Mastiani? Vámonos a Vamos. ensoñar, hermanitos. Nos vemos en ese espacio-tiempo.